Y abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Una tarde calurosa, hermanos, pero que de antemano bendecida por parte de nuestro Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Bueno, les invito a que abramos nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios. Hemos tardado bastante tiempo en estudiar esto, hermanos, pero de antemano es algo beneficioso para nosotros. Efesios capítulo 5. Les invito a que me ayuden a dar lectura, quien guste, hermanos, en Efesios capítulo 5. Vamos a dar lectura del verso 16 al versículo 20. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, hasta el 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay desilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a darle continuidad a nuestra clase. Dimos lectura a versículos que ya habíamos estudiado, hermanos, la semana pasada. Específicamente del verso 16 y 17, ya lo habíamos estudiado, hermanos, la forma de aprovechar el tiempo. El tiempo, hermanos, preciso para estudiar las Sagradas Escrituras. El verso 17 nos dice, hermanos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque ciertamente los insensatos, hermanos, ¿cómo se comportan? Como las personas que se emborrachan, ¿verdad? Personas borrachas se comportan de esta manera insensata. Ahora el versículo 19 nos dice, hermanos, la manera en la que debemos vivir nosotros los cristianos. Pero aquí entra, hermanos, algo en lo cual en el mundo religioso, en el mundo secular, en el mundo denominacional, en el sectarismo, se ha utilizado estos versículos, hermanos, para dar pie o para dar cavidad a decir, hermanos, que tenemos autorización por parte del Espíritu Santo hoy en la era cristiana para utilizar instrumentos musicales en la adoración. ¿Por qué? Porque dice ahí, hermanos, versículo 19, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Usted puede decirme en este momento, ay, hermano, pero el versículo, el texto está entendible. Ciertamente, hermanos, para usted probablemente sí. Para nosotros probablemente el texto sea entendible. Pero le voy a decir, hermanos, que para el mundo religioso, para el mundo denominacional, para el mundo sectario, esto, hermanos, que estamos leyendo no es entendido. ¿Por qué? Porque acuérdense que el contexto del capítulo 5 es, hermanos, precisamente nuestra vida. El andar como hijos de luz, hermanos. Ese es el contexto. Nuestra vida. No el andar como hijos de desobediencia. No el andar, hermanos, como hijos del engaño. No andar, hermanos, entre un pie dentro y un pie fuera de la iglesia. Sino que ahora el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso, hermanos, ¿a qué?
a que nuestro hablar, a que nuestro ser, a que nuestra vida sea simplemente, hermanos, de alabanza a nuestro Dios. Amén. Pero aquí el interrogante es, hermanos, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice hablando entre nosotros con salmos? He aquí el problema para interpretar la escritura para algunos, hermanos, porque inmediatamente lo relacionan con los salmos del Antiguo Testamento, especialmente el Salmo capítulo 150. Alabad a Jehová en el santuario, y empieza, ¿verdad?, a dar la lista respecto a lo que se tenía que hacer. Entonces, alabar a Dios con salmos. ¿Cómo podemos nosotros refutar la mala ideología, hermanos, para poder hacer entender a la gente que ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo jamás de los jamases habló acerca, hermanos, de la música instrumental, al menos en esta parte? ¿Cómo poder hacer? Mire, porque inmediatamente, y si nosotros damos lectura, abra su Biblia, precisamente en el libro de los Salmos, en el Salmo 150, me voy a llevar a lo mejor algunas clases en esto, hermanos, pero va a ser importante. Si usted no lo sabe o no lo sabía, o si usted ya lo sabe, bueno, pues qué bueno. El Salmo 150 dice: alabad a Dios, ¿en dónde? En el santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de qué, hermanos? De bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ciertamente, hermanos, el Salmo 150 se divide en tres partes. El Salmo 150. El versículo 3, hermanos, cuando dice alabarle en son de bocina, inmediatamente pensamos en una bocina como la que está ahí, hermanos, nosotros, literalmente, pero no. La bocina es un instrumento musical. Alabarle a Dios con bocina y con salterio era, hermanos, en tiempo de paz. Alabarle a Dios con pandero y con danza era en tiempos, hermanos, de las fiestas. Alabarle a Dios con cuerdas, con flautas, con címbalos y con címbalo de júbilo y címbalo resonante, eso es en tiempos de victoria, hermano. Pero lo que yo quiero decirle en esta hora, en esta tarde, hermano, es que esto es exclusivamente en la era mosaica. Bueno, pero la gente dice, hermano, mire, ahí dice el Salmo, dice Efesios, nos vuelve a decir, cantar, hablar entre vosotros. ¿Qué, hermanos? La palabra hablar entre vosotros quiere dar a entender hacedores de melodía. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Con salmos. Entonces, ¿a qué se refiere? Vuelvo a decir, ¿a qué se refiere entonces esta palabra salmos? Voy a tener que utilizar, hermanos, las palabras hebreas y griegas. Espero que usted pueda tomar nota o pueda usted tener la atención debida para poder entender esto, hermano. Porque literalmente la gente, hermanos, en las religiones hoy modernas están llenas de gente. ¿Por qué, hermanos? Porque les encanta la música. ¿Cuánta gente ha llegado a nosotros? ¿Cuánta gente ha llegado aquí, hermanos, y se ha ido porque no hay música instrumental? A tal grado de la gente decirte, es que es una iglesia pobre porque no tiene instrumentos. No tiene una flauta, no tiene un pandero, no tiene guitarra. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos refutar cierta ideología? Si allá Pablo me está diciendo cantar con salmos. Antes, hermanos, de entrar a la historicidad de quiénes eran los autorizados para la música, debo entrar, hermanos, en sí a las palabras originales. La primera palabra que encontramos, hermanos, aquí, donde dice Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando entre vosotros con
Dice ahí, hermanos, ¿con qué? Inmediatamente, ¿verdad? Usted y yo lo relacionamos con los del Antiguo Testamento. Así se escribe la palabra griega, hermanos. Salmos, opsalo, quiere dar a entender algo, hermanos, que tiene importancia. Déjeme explicarle esto. Todos los idiomas habidos y por haber, hermanos, todos los idiomas en el mundo entero, aún los dialectos, hermanos, han tenido una evolución tarde que temprano. A esto se le llama filología, o sea, el estudio de las lenguas, hermano. Salmos, la palabra psalo en el griego antiguo, literalmente sí significaba, hermanos, acompañamiento musical. Pero cuando viene el tiempo, hermanos, va pasando el tiempo. Les voy a dar unas hojas la próxima semana, un estudio detenido de esto para que usted tenga ahí el estudio de la filología, cómo fue evolucionando el idioma. Las cosas han cambiado, hermanos, en las palabras, tanto en el español, en el castellano, en el inglés, en el francés, continuas en estos idiomas, en el griego, hermanos, y en el hebreo. Pero ahorita nos va a impresionar las palabras en el hebreo. Bueno, la palabra psalo, en el griego, hermanos, hoy, en la actualidad, significa simplemente, hermanos, canto. Eso es lo que significa. Simplemente significa canto. Ahora ya no es un canto con acompañamiento musical, hermano. Ya no. Ahora simplemente significa cantar. Y el contexto que viene a ser abajo nos lo dice como, hermanos, cantar con himnos, con cánticos espirituales. Y luego nos da la forma de cantar. Alabad al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. Bueno, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí va bien, hermanos, la palabra entendida. La próxima semana les vuelvo a decir, hermanos, les daré unas hojas, el estudio completo que formulamos respecto a esto, para que usted tenga, hermanos, las herramientas necesarias para poder decirle a la gente, hablarle un poquito acerca de esto de la filología. Lamentablemente, hermanos, hoy lo que menos queremos es estudiar precisamente esto. Bueno, ahora vámonos a lo más antiguo todavía. Vámonos al hebreo, hermanos, más antiguo, más atrás. Si usted tiene o consigue o mira por internet la Biblia hebraica, hermanos, la Biblia que está escrita en hebreo, válgame la redundancia, nunca va a encontrar la palabra salmo. ¿Cómo, hermano? Jamás. El libro de los Salmos para los judíos, hermanos, no es conocido como tal. La palabra salmo es una palabra griega, hermanos. No es una palabra hebrea. Entonces, este libro que usted y yo conocemos como el libro de los Salmos, es conocido por los judíos, es conocido por los hebreos como Tehilim. Usted puede poner, hermanos, por ahí en YouTube, le pone el Tehilim 123 y se lo entona cantado. Claro, en hebreo, el Tehilim. Simplemente para los hebreos, para los judíos, hermanos, la palabra Tehilim quiere dar a entender o significa lo siguiente: el libro de las He aquí, hermanos, el himnario de nuestro Dios. Yo no sé por qué, ¿verdad? Seguimos utilizando estos, bueno, gracias a los hermanos que lo trajeron, pero todos estos himnarios, hermanos, no son inspirados por Dios. Todos estos himnos que están aquí, hermanos, son sectarios. Todos, hermanos. Sin embargo, aquí tenemos el Tehilim, el libro de las alabanzas, el himnario de Dios, el himnario inspirado por el Espíritu Santo, el himnario inspirado por Dios. Yo no sé por qué no hemos hecho, hermanos, por ahí un himnario
ya al español, ¿verdad? Con palabras del libro de los Salmos. Si aquí tenemos el himnario de Dios, hermano. Aquí está el himnario de Dios. Cuando la gente le diga a usted, hermano, que ahí Efesios capítulo 5, donde estamos estudiando, se refiere a la música, hermanos, usted tiene que citar esto para que la gente pueda entender que Dios, hermanos, de antemano no se está refiriendo ahora en la epístola a los Efesios a los cantos con acompañamiento instrumental. ¿Por qué, hermanos? Precisamente por esto, por la filología, primero, la evolución de los idiomas. Segundo, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que utilicemos ¿qué? El himnario de Dios. Pero lo vamos a cantar, hermanos, ¿con qué? Con el corazón. No vamos a utilizar acompañamiento instrumental, porque ahorita voy a explicar, hermanos, precisamente si queremos utilizar música como el Salmo 150, quiénes eran los que tenían derecho y obligación de utilizar la música instrumental. Bien, bueno, hay ocasiones que la gente dice, claro, hermano, la palabra salmo sí existe en el hebreo. Bueno, yo, hermanos, en el tiempo que tengo estudiando los idiomas, jamás he encontrado la palabra literalmente como salmo. Una palabra similar, allegada del hebreo para salmo, es esta. Mismor. Mismor. Y la palabra mismor es un poema, hermanos. Es un poema que se ha puesto melodía. Y si ustedes recuerdan, hermanos, cuando estudiamos nosotros las divisiones que tienen las Sagradas Escrituras, tanto el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿son libros de qué? Nadie sabe. ¿Son libros de qué, hermano? De poesía. Entonces, son poemas a los cuales se les ha puesto melodía. El Salmo 51, hermanos, viene a ser el corazón de David arrepentido, hermano. A una forma de poema para con Dios. Los judíos, hermanos, jamás leían los salmos, sino que los cantaban siempre. Nunca eran leídos, siempre eran cantados. Bien, entonces, nosotros, hermanos, tenemos esta argumentación. Recuerde, el libro originalmente es conocido como el libro del Tehilim, el libro de las alabanzas, hermanos, el himnario de Dios, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, al cual no tiene errores. Este, hermanos, tiene muchos errores. El himno 91 hace referencia, hermanos, precisamente a la oración a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Si usted le pone atención a la melodía, hermanos, está dando a entender que usted tiene autoridad y autorización para orarle a Cristo. Y no podemos orar a Cristo, hermanos. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Entonces, este es el himnario de Dios, el Tehilim, el libro de las alabanzas, en el cual encontramos también mismor, poemas, hermanos, a las cuales se les ha puesto melodía. Muy bien, bueno, hasta aquí vamos bien. Pero entonces, hermanos, vamos a decir que queremos tocar instrumentos. No le hace, yo quiero tocar instrumentos, hermano. No me importa eso que del hebreo y que del griego, eso no importa. Muy bien, ok. Bueno, es que el Salmo 150 dice que todos los que respiramos, todo lo que alabe, todo el aliento de vida, según Génesis 2:7, que somos nosotros los que Dios nos ha dado la vida, necesitamos alabar a Dios de esta manera. Yo le pregunto, en el Salmo 150, hermanos, ¿se encuentra la guitarra eléctrica? Oh, hermano, pero ahí dice a son de bocina. Entonces tiene una bocina.
¿Encontramos, hermanos, los instrumentos que hoy utiliza el mundo? Jamás. Bueno, esa es una. Otra, hermanos. La adoración a Dios en la era mosaica, solamente, hermanos, para hablar del canto, acompañado con nuestra instrumentación musical, no era utilizado bajo cualquier instrumento, hermano, ni mucho menos por cualquier persona. Tenían que ser hombres especiales. Hombres, hermanos, que salieran de la tribu. ¿De cuál tribu? De la tribu de Leví, conocidos como cantores, que fueran precisamente levitas, hermanos, músicos autorizados por Dios para cantar en el templo. He ahí que por eso el Salmo 150, versículo 1 dice: alabad a Dios, ¿dónde? ¿Dónde, hermano? En el santuario. No hay otra autorización más que en el santuario. Cuando llegan las sinagogas, hermanos, cuando los judíos son perseguidos, cuando viene, hermanos, la persecución, cuando viene la abominación contra ellos, hermanos, cuando queda ese pequeño remanente de todos aquellos hombres y mujeres que llevaron a la esclavitud, hermanos, cuando las sinagogas son instituidas, nunca, de los nunca, se utilizó instrumentos en las sinagogas, porque la única autorización de Dios era, o aquí se los voy a poner, hermanos. Número 1, levitas. Número 2, autorizados para hacer. Número 3, ¿dónde? Tenían que ser levitas, tenían que ser cantores, tenían, hermanos, que ellos cantar en el templo. Y no siempre, hermanos, no siempre cantaban. Había un momento preciso, hermanos. La única adoración que Dios aceptaba era en Jerusalén, hermanos, y simplemente la adoración acompañada con instrumentación por los levitas. Y esto en la era mosaica. Vea conmigo, por favor, si alguien quiere leer primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo del 1 al 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo del 1 al 5. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaph, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaph, Zacur, José, Natanía, Azarela, hijo de Asaph, bajo la dirección de Asaph, el cual profetizaba bajo los órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Semeí. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpas para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Mar, Ugías, Matanías, Uziel, Segué, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidantí, Romantí, Eser, Codecasa, Malotí, Otir y Macación. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Muy bien, fíjese bien, hermano, nos está dando la instrucción para tener cantores, para tener estas personas autorizadas por Dios para cantar con instrumentos en la era mosaica. Ahora, decir yo que yo soy parte de ellos, hermanos, mire el número de las personas autorizadas, versículo 7, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto, fíjese bien, instruidos en el canto, ¿para quién? Para Jehová, todos los aptos. Fíjese bien, hermano, yo le pregunto,
¿Cuántas personas de la tribu de Leví piensa usted que eran? Digo, porque la tribu de Leví era la que podía estar encargada, era la que estaba encargada de todo lo que concerniente al templo. ¿Cuántas? Y sin embargo, hermanos, fíjese el número. Fueron 288 los aptos. Quiere decir que no todos eran aptos para este servicio. Ahora, otra cosa más. Hoy en la actualidad, hermanos, es un desorden, es un concierto. Es un concierto, hermano, donde solamente unos cuantos se ponen a tocar guitarras, panderos, guitarra eléctrica, tambores. Y es un desorden, hermanos, en la adoración. Eso jamás, de los jamases, hermanos, se presentó en el templo. Era una música de instrumentación baja, hermanos. No era un ruidazo, ni un escandalazo, hermanos, como hoy en la actualidad. Era una música tenue, bajo el volumen, ¿verdad? Claro, porque no había amplificación, van a decir muchos, no. Simplemente porque Dios desde el antiguo pacto, desde la era patriarcal, la era mosaica y ahora en la era cristiana, es un Dios de orden, hermano. No era un desorden como ahora. Teníamos estas personas especiales para cantar a nuestro Dios. ¿Ok? Bien. En Amós capítulo 5, si alguien gusta leerlo, hermanos, Amós capítulo 5, versículo 23. Quien lo tenga. Quite de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Qué nos da a entender el versículo 23 de Amós? Así como se estaba corrompiendo la adoración ya, hermanos, en el templo, así también la alabanza se estaba corrompiendo. Había llegado el momento, hermanos, en el que Dios se había hastiado de todo esto. Se había corrompido el sacerdote, hermanos, el sumo sacerdote. Había corrupción, hermanos, en todo el esplendor de la palabra. Y es por eso que dice nuestro Dios a través del profeta Amós, en el versículo 23, quita de mí, ¿qué? Todos tus cantares. Todo esto, hermanos, que se hacía, estaba próximo a ser quitado. Bien, según el Salmo 150, en la adoración principal, hermanos, que se mira aquí, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que se ofrece? Un servicio de alabanza. ¿Dónde se ofrece? En el templo. ¿Quiénes lo ofrecen? Pues todos estos hombres autorizados en el primer libro de Crónicas, los más de 200 personas. ¿Cuándo se ofrece? En tiempos, hermanos, de estar en el santuario, cuando se ofrecían los sacrificios. Y se ofrecen, hermanos, precisamente por diferentes cosas. Pero estamos hablando de la era mosaica. Entonces, para que usted y yo querramos o deseemos tocar instrumentos hoy en la actualidad, número 1, necesita ser levita. Número 2, necesita ser un cantor autorizado, hermanos, por Dios, apto para cantar. Y necesitamos ir a cantar en el santuario. Pregunta entonces, ¿somos levitas? ¿Somos cantores? ¿Y dónde está el santuario? Pues ya no está, hermano. Yo me atrevo a decirles, como siempre les he dicho, hermano, el muro de las lamentaciones no es absolutamente nada del templo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la escritura, ¿verdad? Mateo 23, 24, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ¿el Señor se equivocó al decir eso? No, ese muro está ahí, hermanos, para hacer negocio por los judíos. Andan vendiendo ahí cosas de Jesús. Pues no, que no crees en Jesús. Bueno, te llevo a la tumba de Jesús. Pues no, que no crees en Jesús. Pero bueno, esa es su creencia de ellos. Muy bien, esto es breve de lo que podemos hablar acerca del Salmo 150. Hay mucho más que hablar, hermanos. Regresemos a Efesios capítulo 5, donde estamos teniendo nuestra clase, hermanos, de esta tarde.
Efesios capítulo 5, fíjese bien. Hablar entre vosotros, versículo 19. Hay que tener, hermanos, esta forma de ser hacedores de melodía. ¿Le gusta cantar a usted, hermano? ¿Le gusta cantar? ¿Está usted en el baño cantando, en la casa, en el carro, en el camión? Dice la Escritura que nuestra forma de vida es cantar con salmos. Entonces, ¿qué son los salmos? Acuérdese lo que decíamos, hermano. Un poema al cual se le pone melodía. Una alabanza inspirada por Dios, hermanos. Aquí está. Ojalá y algún día alguien de entre nosotros, hermanos, se pare aquí al frente y nos enseñe uno de los 150 salmos cantados. Y si así es, haremos un himnario para dejar hermanos. Este himnario que tiene costo y que está muy caro el día de hoy, ¿verdad? Y que sin embargo, hermanos, es hecho por los hombres. Bien, entonces vamos a cantar nosotros con poemas que nosotros de antemano hemos compuesto, probablemente para la gloria de nuestro Dios. Pero no solo con poemas. Recuerde, esta palabra del salmo, cantar con salmo, no está hablando de acompañamiento instrumental. Está hablando de los poemas, hermanos, que vamos nosotros a construir para alabar a Dios. Y de las palabras inspiradas por Dios, aquí está su palabra. Tenemos todas las sagradas escrituras para poder componer un canto para nuestro Dios. Bien, ahora dice la Escritura, hermanos, nos dice el apóstol Pablo también que cantemos con qué. No solo con salmos, ¿con qué más? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso de himnos? Himnos. Pues bueno, el himno nacional mexicano, caray, ¿qué será eso? Himno, cantar con himnos. Vamos a echar a volar nuestra imaginación. Cantar con himnos. Luego dice con canto. Oh. Pues no es lo mismo, hermano. Himnos y cantos. Con himnos. Cánticos, ¿verdad? Dice cánticos. Cánticos. ¿Qué más dice, hermanos? Cánticos espirituales, ¿verdad? Hay que ver esto también. Cánticos. ¿Qué no es lo mismo? ¿No es lo mismo, hermanos? Luego dice cantando y alabando. Llega mucha gente, hermanos, aquí y nos dice: hermano, es que ustedes no alaban a Dios. Para ellos, ¿qué será alabar a Dios? Saltar, gritar, ¿verdad? El tololoche y todas esas cosas, la guitarra. Eso es el zapatelle, ¿verdad? Es que aquí no hay alabanza, hermano. Eso no hay alabanza para nada. La iglesia de Cristo no tiene alabanza. Porque para ellos alabanza es eso, hermanos: tocar guitarra, tener un grupo en especial. Y válgame que hoy, lamentablemente, la iglesia de Cristo, hermanos, está teniendo este problema también, en algunos lugares, teniendo grupos en especial. Ahí viene el grupo. Por ahí, hermanos, en Facebook acaba de salir, ¿verdad? Un grupo de la Iglesia de Cristo que va a ser llevado a la ciudad de Florida al encuentro internacional de las iglesias de Cristo. El grupo fulano de tal, y nos va a cantar. Hermanos, ¿hasta dónde estamos llegando, hermanos, de la apostasía, verdad? Oh, hermano, pero es que cantan maravilloso el grupo fulano de tal. Grupo dentro de la iglesia del Señor. Entonces, ¿tenemos o no tenemos alabanza? No, es que necesitamos a los grandes cantores, necesitamos al grupo fulano de tal para que venga y cante, porque los hermanos cantan, uy, horrible, hermano. ¿Qué será la alabanza entonces? Todo esto va a tener que tener un significado.
Himnos, cánticos. Este himnario, por eso le pusieron así, por lo que estamos estudiando, cantos espirituales. Cánticos espirituales. Entonces, ¿qué son himnos? Himnos. ¿Qué son, hermanos? ¿No? ¿Sabe usted que por eso el grupo de los testigos de Jehová no entonan el himno nacional? ¿Por qué? ¿Por qué, Alex? Ahí está, ya no se acuerda. Por esto, hermanos. ¿Cómo? Porque es el himno nacional mexicano. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, la palabra griega, hermanos, utilizada aquí, hymnos, la palabra hymnos, fíjense lo que significa, hermanos, esta palabra en el griego. Un canto, ¿de qué? Anda, un canto de adoración. Y por eso los testigos de Jehová dicen, no vamos a cantar el himno nacional, porque el himno es un canto de adoración. Y si yo canto el himno nacional, estoy adorando la bandera. Ándale. Pero bueno, mire, y le voy a decir otra cosa. ¿Quién va a jugar? No sé si hoy o mañana. Ahí está. Los Tigres. Y los Tigres tienen ¿sabe por qué se llama así? Por lo mismo. Es un canto de alabanza. Un canto de adoración. Y dijo un hermano, y yo me quedé igual. ¿Qué es la adoración? Dios. ¿Perdón? A un Dios. Pues la adoración se puede referir o basar a varias cosas, ya sea que adoremos a Dios vivo y verdadero, o a los dioses falsos. Pero en sí, ¿en qué encierra adoración? ¿Qué encierra la palabra adoración? Simplemente, hermanos, es rendirnos ante un poder superior. Humillarnos ante alguien, hermanos, que reconocemos como Dios. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a cantar un himno, es porque nosotros, hermanos, vamos a adorar a Dios a través de el canto. Y ahí anda la gente, ¿verdad?, con el himno del América, del Chivas. Fíjese, lo que es desconocer las palabras en los idiomas, hermano. Ahí anda, y ahí andan los hermanos en el estadio de fútbol, ¿verdad?, de los Tigres, gritando ahí, no, queremos goles, queremos frijoles. Y ahí se oye todo, hermano. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Y cantando el himno de los Tigres. Yo no me lo sé, ¿verdad? Pues quién sabe cómo es. Pero bueno, eso es lo que significa canto de adoración. Número 2, cánticos. La palabra cántico viene del término griego ode. Ode. Así como se oye, hermano. Ode. Y esto simplemente significa, hermanos, canto de adoración. Es algo similar, ¿verdad? Canto de adoración, pero con, hermanos, ¿cómo se llaman estas? Con nota. Con nota armoniosa. ¿Qué es eso? Precisamente por esto a este himnario le pusieron así, porque tiene varias voces, hermano. Pero todas las voces, a través de la melodía, armonizan. Eso es lo que significa nada más. Cánticos. Eso es lo que significa. ¿Ok? Bueno, la clave entonces en sí, hermanos, de este versículo, ¿dónde está? ¿Qué debo yo elevar? ¿Cómo debo yo elevar estos cánticos a mi Dios Padre? Dice, cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Porque cánticos hay muchos, hermano. Muchos cánticos. O sea, muchas melodías que tienen armonía. Música que tiene armonía. Pero el apóstol Pablo nos hace una aclaración. Son cánticos espirituales. ¿Qué es eso entonces, hermano?
La palabra espirituales viene del término griego, hermanos, neumáticos, y por eso nos viene la forma del neumático, de la llanta, hermanos. ¿Por qué? Neumáticos, es espiritual, porque está llena el neumático. que lleva adentro? Aire. ¿Lo ve? No. Nosotros vamos a cantar a alguien, hermanos, que no vemos, pero que creemos que existe por su palabra. Entonces, el cántico espiritual es, hermanos, algo divino que concierne el espíritu. Es algo que va a salir del espíritu, y usted y yo tenemos el espíritu de Dios, y nosotros vamos a cantar a Dios, hermanos, de esta manera tan hermosa, hermanos, de elevar estos cánticos a nuestro Dios. Cánticos espirituales, canto de adoración, ¿ok? Pero también un canto que lleva nota armoniosa, por así decirlo, hermanos, para entenderlo, que no vemos. Esto es Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe de creer en alguien que no miramos, pero en alguien que sí sentimos, hermano. Y ese es nuestro Dios. Bien, entonces, hermanos, pues bueno, queda esto lo último. Dice ahí también la escritura, ¿verdad? Decíamos cantando, bueno, es lo mismo. Aquí está, cánticos, cantando es lo mismo. Cantar quiere decir cacarear, o sea, lo que estamos usando nuestras gargantas, gorgorear, croar, alabar. Esto con las cuerdas bucales, hermanos, mas no con cuerdas de instrumentación. Y termina dando, hermanos, el apóstol Pablo la frase, alabando. Alabando. Aquí. ¿Sabe usted que en esta palabra alabando encontramos la palabra hebrea salo? Y otra vez empieza el problema, porque la gente dice, mira, ahí está, alabando, salmo. Entonces, ¿qué es esto? Ya se los expliqué ahorita, hermano. Yo voy a cantar himnos, un canto de adoración a mi Dios, cánticos espirituales, una nota armoniosa, hermanos, pero que de antemano le es entonada a un ser que, aunque no vemos, creemos que existe porque sentimos su presencia. Cánticos espirituales, y dice ahí, termina el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Cantando y alabando, cantando y alabando, cantando y alabando, cantando, hermanos. O sea, cantar es cocorear, gorgorear, croar, alabar. Alabar es, hermanos, entonces, ¿qué? Hacer un poema, recuérdelo, melodioso para nuestro Dios. Elevar, hermanos, sus palabras divinas. Aquí están. Hay gente que le gusta mucho componer. No componga, hermanos, melodía para Dios. Mejor búsquele melodía a lo que aquí está escrito. Eso es alabar a Dios. No, pero es que aquí no hay alabanza, hermano, dijo aquel. Pobre gente, no entiende ni lo que es alabar, hermanos. Alabanza. Esto es la palabra alabar, salo. Alabanza, un poema para Dios, hermanos, traído desde el corazón. Sí, esta es la palabra griega. Traído desde nuestro corazón. Ponerle melodía, ponerle este canto de adoración con nota armoniosa, hermanos, a esto que está aquí. A esto, a la palabra, hermanos. Y con ello adorar a nuestro Dios. Con ello cantar a nuestro Dios. No hay necesidad de ningún otro himnario más que el de Dios, el inspirado por el Espíritu Santo, el traído por nuestro Dios. Solamente falta, hermanos, que le pongamos música. Entiéndame esto. Cuando digo música es melodía. No vayan a pensar que estoy diciendo ponerle instrumentos musicales. Es ponerle melodía. Para poder cantar, para poder cocorear, porque eso es lo que hacemos, hermano. No está ladrando, ¿verdad? Pero es cocorear, gorgorear, croar. Porque eso hacemos con nuestros labios. Entonces,
Para la próxima semana, aquí me voy a detener, hermanos, un poquito porque quiero que entendamos un poco esto. Vamos a estudiar. No sé si hay una pregunta de esto, hermanos, antes de comentarles lo siguiente, porque el tiempo se ha agotado. ¿Preguntas? ¿No? Es lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Ajá. Respecto en cuestión de la alabanza, que dice que es fruto del labio que confía su nombre. Exactamente. El instrumento somos nosotros, ¿verdad? El instrumento ahora somos nosotros. En la antigüedad sí era el instrumento musical hueco. Usted le da a una guitarra hoy, ¡pum!, y adentro está hueco. Porque ahora el Espíritu vive en nosotros. Ahora el Espíritu está en nosotros. Ahora el Espíritu se mueve en nosotros. Ahora Dios utiliza el instrumento que somos nosotros, ¿verdad? Este templo que somos nosotros, donde mora Dios. Ahora nos utiliza ¿para qué? Para que le cantemos. No hay necesidad de instrumentación. Cuando una persona le diga, es que ahí no hay alabanza, explíquele esto, hermano, por favor, porque la gente no entiende qué es alabanza. Hermana. Hermano, aquí en el capítulo 25 nos parece que yo me sé el canto que dice: a ti, oh Dios, levantaré mi alma, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, oh Dios mío, en ti confío, no sé yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Luego el versículo 4: muéstrame, oh Dios, tus caminos y enséñame tu senda, oh Dios mío, en ti confío, no sé yo avergonzado, no se burlen de mí mis enemigos. Sí, exactamente, ahí está la melodía, hermanos. Aquí lo tenía señalado, el verso 2 como coro, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que podemos hacer para nuestro Dios con su palabra, con algo inspirado, no con algo traído de los hombres, hermano. La mayor parte de los himnos que están en son bautistas, hermano. Son bautistas, escritos por los hombres. Y esto que está aquí es inspirado por Dios. Entonces hay que utilizarlo más, lo que es inspirado por Dios. Bueno, quiero terminar con lo siguiente. La próxima semana hablaremos de 17 argumentos, hermanos, respecto al Nuevo Testamento y el uso de la música instrumental. Puedo decirle algunos y veremos los textos. La música instrumental en el Nuevo Testamento no fue autorizada por Jesucristo, ni mucho menos fue enseñada por los apóstoles. No fue revelada por el Espíritu Santo y no se encuentra en la verdad. Así que, hermanos, pues bueno, son 17 argumentos que estaremos estudiando la próxima semana. ¿Preguntas, comentarios, hermanos, qué hacer en esta tarde? ¿No? Muy bien, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a concluir en esta tarde. Voy a dejar... No rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirán luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación, oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven
Jesús, y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera a él su alma unir. Ya no desprecies más su amor, oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo.